Las historias de terror más inquietantes tienen que ver con niños, ya que parecen sentirse atraídos por cosas misteriosas o entidades que se ciernen más allá de nuestra comprensión y entendimiento, donde aquellos sitios olvidados, así como lugares oscuros, guardan algo más que viejos recuerdos. Me llamo Natalia y quiero compartir mi historia. Todo empezó a finales de verano del año pasado. Aquel domingo me desperté muy temprano, justo cuando los primeros rayos de luz se colaban por la ventana. Al ser nuestro día de descanso, mi pareja quiso aprovechar para quedarse un rato más en la cama. Yo, que ya no podía dormir más, recuerdo que me levanté y justo cuando estaba a punto de salir, mi hijo entró corriendo al dormitorio. Abrí los brazos de par en par para abrazarlo y comérmelo a besos, mientras exclamaba cariñosamente: «Mira quién viene por aquí». Sin embargo, la sonrisa se me fue borrando de mi rostro a medida que el niño pasaba de largo, como ausente, ignorándome por completo. Me di cuenta de que ese pequeño no era mi hijo, era un extraño, y justo en ese momento se desvaneció, mientras el vello de mis brazos se erizaba por momentos. Por desgracia, esta no sería la única manifestación espectral a la que he tenido que hacer frente en mi hogar. Otra noche me encontraba sentada en una silla y me percaté de que algo se movía en el pasillo. Al asomarme, comprobé que no había nadie, pero al regresar al asiento, de forma súbita apareció de nuevo frente a mí esa inquietante figura infantil, y con un aliento que helaba el alma, me susurró a corta distancia: «Mamá, mamá, mamá». En ese momento quedé sobrecogida, pero no de miedo sino de tristeza, sin saber cómo ayudar a ese desdichado niño a encontrar su lugar. En cuestión de segundos su figura desaparece. Corrí a la habitación donde se encontraban mi esposo y mi hijo. Le dije a mi esposo lo que me acababa de ocurrir, y tal fue la sorpresa cuando mi hijo me responde: «Él está aquí con nosotros. Me dice que tú eres solo para él, que me va a hacer daño». Sus palabras me dejaron impactada. No podía creerlo, ya que lo que había percibido no me había causado ni miedo ni preocupación. Pero después de oír esto, solo abracé a mi hijo diciéndole que nada ni nadie lo iba a lastimar. Esto, al parecer, desató la furia de aquel espectro que lanzaba los juguetes de mi bebé por toda la habitación. Mi esposo toma en sus brazos a nuestro hijo y con dificultad logramos salir de casa. Al día siguiente regresamos en compañía de un sacerdote, quien a través de oraciones y riegos con agua bendita logró apaciguar toda la mala energía que se sentía en nuestra casa. Alrededor de 4 meses después tuve un nuevo encuentro con lo insólito. Ocurrió una tarde mientras trataba de dormir la siesta. Al abrir los ojos pude observar nítidamente a una niña apoyada al final de la cama mirándome fijamente. Aunque instantes después ya no estaba, tuve tiempo suficiente para fijarme en su tez pálida, su cabello corto de color negro azabache y sus preciosos ojos oscuros y almendrados. La sensación nuevamente fue más de tristeza que de miedo. Pensé que todo había terminado, pero lamentablemente hace solo una semana uno de estos niños volvió a hacer aparición. Hoy me pregunto, ¿qué buscan estas pequeñas almas errantes en mi casa? Quizás solo desean no sentirse tan solas. Mil gracias por su atención. En el trabajo que desempeño se viven muchas cosas de todo tipo, cosas que de tan solo recordarlas erizan la piel. Y lo digo por experiencia. Soy paramédico y me han sucedido tantas y tantas cosas paranormales que difícilmente me lo creerían. Y de esos sucesos le voy a contar uno que nos aconteció hace unos cuantos días atrás. Resulta que esa noche estábamos por terminar nuestro turno mis compañeros y yo. Serían como las 11 y nos faltaba solo 1 hora para irnos a descansar. Los accidentes, como siempre, estaban al día y en esa ocasión llovía muy fuerte.
Al cabo de una media hora después decidimos entregar la ambulancia para que estuviera lista para el siguiente turno. La visibilidad en el parabrisas era muy poca por las gruesas gotas de agua que caían constantemente y la carretera sinceramente se veía muy poco. Por eso el locutor de la unidad no iba a mucha velocidad. De repente y de la nada, un hombre se nos atravesó a escaso 20 metros levantando sus manos pidiendo la parada. El chofer apenas si pudo detenerse a 1 metro de aquel hombre que permaneció inmóvil. El conductor, pálido y en una sola pieza por el susto, al momento lo reprendió, diciéndole: «¿Pero qué te pasa? ¿Acaso quieres que te mate y nos matemos junto contigo?». El hombre lo ignoró y nos empezó a decir gritando que necesitaba ayuda. Yo bajé de la ambulancia y le pregunté que qué le pasaba. Me contestó que como a 1 kilómetro de ahí había tenido un accidente volcándose y su esposa e hija habían quedado atrapadas dentro del auto. Le dije que subiera a la ambulancia y nos indicara en dónde había ocurrido el accidente. Nos fuimos hacia donde él nos dirigía. En el camino le hice algunas preguntas de rutina que se hacen en estos casos: cómo había sido el accidente, cuántos pasajeros iban y si había tomado bebidas embriagantes. Él me contestó que estaba sobrio, que solo iban su esposa, su hija y él, y que en una curva había derrapado, ya que el pavimento estaba muy resbaloso por la lluvia. Cuando hablaba, pude ver que traía una herida en la cabeza y otra en un costado sobre sus costillas, y aunque estas eran muy graves, no hacía ningún gesto de dolor, cosa que me pareció extraño, además de que su rostro se veía muy pálido y su mirada perdida hacia la nada. Encendimos la torreta de emergencia y 5 minutos después llegamos al lugar del accidente. Y en efecto, ahí estaba un auto volcado con las llantas hacia arriba. La fuerte lluvia había formado algunos charcos profundos, los cuales casi cubrían a la mujer, que con trabajo sostenía a su bebé al estar atrapada en el auto, ella haciendo esfuerzos sobrehumanos para que no se ahogara. Afortunadamente, en el transcurso del camino habíamos llamado a los bomberos y no tardarían en llegar. Tomé a la niña, que estaba a punto de ser cubierta por el agua, y la puse a salvo. La mujer desesperada nos decía: «Mi esposo, por favor, busquen a mi esposo». Yo le dije que no se preocupara, su esposo estaba bien, que él había sido quien nos trajo hasta aquí para ayudarles. Ella me contestó que eso no podía ser posible porque su esposo estaba abajo del auto cubierto por el agua. Yo pensé que ella estaba alucinando por el accidente y fui a buscarlo para que ella viera que estaba bien y se tranquilizara. Pero en la ambulancia no vi a nadie. Aquel hombre había desaparecido. En eso llegaron los bomberos y al mover el auto vimos entre el agua a aquel hombre que nos detuvo a media carretera pidiéndonos ayuda para su esposa y su hija. Para los que vivimos esta experiencia es una cosa increíble. No encontrábamos palabras para explicarlo. Los tres estábamos pálidos, temblorosos. Ese muchacho estaba muerto. Tenía las mismas heridas en la cabeza y en su costado del cuerpo que yo le había visto cuando estaba conversando con él en la ambulancia. Había muerto, pero de alguna manera regresó del más allá para salvar a su esposa y a su hija. Siempre fui una persona supersticiosa y temerosa de lo desconocido, pero nunca creí en maldiciones ni en objetos poseídos por espíritus malignos, hasta que me ocurrió a mí. Mi tío había fallecido y entre sus pertenencias había una cadena dorada que siempre llevaba consigo. Mi tío era un hombre tranquilo pero enérgico cuando se trataba de sus cosas, y siempre nos decía que esa cadena era su amuleto de la suerte. Después de su muerte todos quisimos tenerla como recuerdo, pero mi tía decidió que se quedaría con ella. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Mi tía, que siempre había sido una mujer fuerte y saludable, comenzó a enfermar sin razón aparente. Los médicos no encontraban nada malo en ella, pero cada día estaba más débil y más pálida. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas aún más extrañas. Durante la noche escuchábamos ruidos en la casa, pasos y risas que provenían de la habitación de mi tía. Una noche desperté en medio de la madrugada y vi una sombra negra en el pasillo. Pensé que era un ladrón, pero cuando me acerqué desapareció en el aire.
Fue entonces cuando recordé las historias que había escuchado sobre objetos malditos y la influencia que tenían en las personas que los poseían. Comencé a investigar sobre el tema y descubrí que muchos objetos, así como la cadena de mi tío, habían causado muerte y desgracia en las personas que los tenían. Intentamos deshacernos de la cadena, pero cada vez que lo hacíamos algo extraño pasaba. Fue entonces cuando decidí que tenía que hacer algo al respecto. Reuní a toda mi familia y les conté lo que había investigado. Al principio todos se reían de mí, pero cuando les mostré las pruebas que había encontrado comenzaron a temblar. Finalmente decidimos llevar la cadena a una iglesia cercana y pedir la bendición del sacerdote. Al principio todo parecía haber funcionado, pero después de unos días comenzaron a pasar cosas aún más extrañas. La cadena había desaparecido de la casa de mi tía y cuando la encontramos estaba colgada en un árbol afuera de la casa, como si alguien o algo la hubiera llevado allí. No sé lo que pasó realmente con esa cadena, pero lo que sí sé es que nunca más volveré a subestimar el poder de lo desconocido. Mil gracias y saludos a todos. Gracias por escucharme y recuerda, si lo sientes a tus pies, está a tu cabeza.